Bueno, buenas noches a todos los que actualmente están conectados y a los que van conectándose. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos aperturando el día de hoy. Tenemos como invitado al ingeniero Juan Carlos Saavedra, experto en el tema de redes, telecomunicaciones, entre otros ambientes como virtualización, que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, le doy paso inmediatamente al ingeniero Juan Carlos para que nos haga su ponencia y vamos resolviendo algunas dudas sobre este tema de ¿será el fin del ingeniero en redes y telecomunicaciones o qué podemos esperar sobre esto? Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, de experto nada, de experto lejos, así que, y si solamente voy a comentar lo que yo creo, voy a comentar un poco de mi experiencia y bueno, un tema polémico. Por ahí, incluso en los comentarios del webinar alguien ponía un título muy alarmista y bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Ahora empiezo a compartir. Algo de marketing tiene ese título, pues, ¿no? Algo de clickbait, absolutamente. Bueno, dígame si ya ve mi pantalla. Perfecto. Buenísimo, entonces comencemos. La verdad espero más que sea una conversación, más que una charla en una sola vía. Igual, supongo que vamos a estar abiertos para el final de la sesión, para que vengan todas las preguntas del público. Igual, como saben, es un tema absolutamente polémico e interesante. Entonces les voy contando. Igual, Gonzalo, en cualquier momento, por favor, me interrumpe por cualquier cosa, ¿ok? Excelente, procedamos. Buenísimo. Bueno, el tema de ingeniería en redes particularmente me apasiona muchísimo. Todo lo que hago alrededor de mi vida profesional gira alrededor de la ingeniería en redes. Como saben, soy profesor, trabajo en una empresa en tiempo completo y todo lo que hago es redes. Básicamente lo que hago todo el día es redes, escribo en un blog acerca de redes y bueno, los estoy molestando por redes sociales y por todos lados hablando de este mismo tema. Bueno, y un poquito para entrar en contexto, yo quería contarles por qué creo que existe una diferencia entre la profesión o la carrera de ingeniería en redes y telecomunicaciones versus otras carreras, ¿no? No sé, pero yo nunca he escuchado a un administrador de empresas decir mi carrera está muriendo o a un arquitecto decir la arquitectura está muerta. Y así con muchos, ¿no? Así con el financiero, el ingeniero comercial, bueno, un montón de profesiones en las que jamás yo he escuchado que estén así de preocupados como estamos nosotros. Y parte de verdad hay universidades que ya están dejando de tener la carrera. Eso es correcto, están fusionándola o haciendo una evolución de la carrera como tal. Y de eso vamos a hablar un poquito al final de la charla. Bueno, ¿y qué es lo que creo? ¿Por qué creo que es tan distinta la carrera de ingeniería en redes a otras, digamos, más tradicionales? Y lo creo porque la carrera de redes está muy asociada, muy relacionada a la tecnología. Y la tecnología año a año se va mejorando. Y como redes está tan relacionada, también se va afectando muy directamente por ella, ¿no? Entonces, eso como antesala. Ahora, para entrar en contexto, lo que quería contarles empieza unos añitos en el pasado. Ok. Bueno, voy a ir unos añitos para atrás para decirles lo que yo creo que son los motivos por los que estamos hoy día hablando de este tema, por lo que tenemos hoy día esta conversación. Así que voy a ir al año 2014, a este evento, este simposio, esta exposición de TI que organiza la consultora Gartner. A este evento asisten todos los grandes de la industria, todos los pensadores de la industria, los que deciden hacia dónde va, qué es lo que va a ser tendencia y lo que no. Y me sorprenden dos cosas, ¿no? Por un lado, que el año 2014 tengamos este slide. Esto era lo primero que mostraron, son las 10 tecnologías o las 10 tendencias tecnológicas más importantes para el siguiente año, para el año 2015. Y fíjense que en el cuadrito anaranjado decimos la nueva realidad de TI emerge, que todo lo que es la industria de tecnologías de la información iba a ser transformada por estas tendencias. Y yo me quedo con estas dos, que son las que creo que son las culpables de que hoy estemos hablando de la supuesta muerte de la ingeniería en redes. Por un lado está el cloud computing
todo lo que ocurrió con el cloud, todo lo que está pasando con el cloud actualmente, y por otro lado, lo que es el software defined, lo que sea, ¿no? Software defined everything, software defined networking. Y bueno, partiendo por el cloud, ¿por qué creo que el cloud es uno de los culpables de que estemos hablando de esto? Es porque si ustedes piensan en el cloud como un conjunto de tecnologías, cuando yo como consumidor, siempre pensando consumidor del cloud, voy a configurar una red, bueno, voy a configurar una serie de máquinas virtuales o aplicaciones o servidores virtuales en un proveedor de nube, configurar las redes son 3 o 4 clics. Esos 3 o 4 clics son redes que se van creando de manera orquestada, y en esa orquestación no hay ningún ingeniero en redes. De hecho, no hay ningún humano involucrado en la creación de esas redes. Esas redes se van creando, como decía, en base a scripts. Son scripts preconfigurados que en base a lo que yo como usuario voy creando en este cloud provider, esas redes se van creando y ya. No hay ningún ingeniero en redes haciendo nada. Y el conocimiento que yo necesito como usuario de la nube para hacer una configuración de redes es muy, muy básico. Yo necesito conocimiento básico de redes, necesito saber lo que es una VLAN, necesito un poco saber lo que son IPs y poco más. Bueno, y una VPN y poco más que eso. Entonces ahí no necesito el conocimiento que tenemos como ingenieros en redes, ¿no? Digamos que puede hacerlo una persona normal para ponernos esa etiqueta. Pero bueno, el tema de cloud es algo general, porque eso afecta a todo TI, a todo tecnologías de la información, porque también afecta al señor de base de datos, también afecta al señor que ve la infraestructura de la empresa como tal, de una empresa cualquiera. Y también podríamos decir entonces, para un siguiente webinar, que el cloud mata al administrador de infraestructura en una empresa. Pero bien, vamos a un tema un poquito más delicado para nosotros, que es el segundo culpable. Es el software defined, lo que sea, el software defined networking. Y ahí es directamente, ahí ya no va a todo TI, va directamente tras nuestros puestos de trabajo prácticamente. ¿Qué es Software Defined Networking? Es un término bastante técnico que, bueno, separar el plano de control, que es el cerebro de los equipos de Internet Working, centralizarlo en un solo lugar para tomar las decisiones de manera centralizada, y ahora desde un solo punto administrar miles de equipos, ¿no? O muchos equipos. Eso trajo consigo un montón de ventajas, como la automatización de las redes, el poder tener una interfaz gráfica para administrar ya todas las redes ahora de verdad, y todo lo que trajo consigo este cambio, que bueno, todavía lo estamos viviendo, ¿no? Estamos en medio de la adopción masiva de lo que es Software Defined Network. Pero bueno, va ahí muy casado al tema de cloud. Cuando hablamos de Software Defined Networking, también hablamos de sacar un poquito al ser humano del medio. De hecho, el objetivo final de Software Defined Networking es que las redes, los access lists, los filtros, los temas de seguridad se hagan automáticos. Cuando alguien crea una máquina virtual o alguien mueve una máquina virtual de un lugar a otro, de un data center a otro, por ejemplo, que las redes, el enrutamiento, el encaminamiento de tráfico se haga solito, se haga automático. Y esa es la parte más peligrosa. Esa es la parte en la que no necesito un ingeniero de redes para administrar. Y acá voy a hacer hincapié en la administración de esta red definida por software. No voy a necesitar un ingeniero de redes. Muy parecido al tema de cloud, en el que necesito conocer ciertas cosas de redes, y a golpe de clics voy a poder hacer cambios, por ejemplo, en esto. Profundizar un poco en esa parte del software defined network. A nivel Latinoamérica, ¿será posible ya que eso está avanzando tan rápido, o todavía tenemos un tiempo para adaptarnos de alguna manera y adquirir esas habilidades y poder de cierta forma estudiar esa nueva tecnología y acoplarnos, digamos, ¿no? Para no quedar del todo obsoleto? Bien. Me encanta la palabra obsoleto, porque tengo un slide donde hablo específicamente de qué pasa y qué dice Gartner al respecto. Bueno, ¿qué pasa con el tema de Software Defined Networking y el ingeniero en redes? De hecho, si yo fuera el público de este webinar, ya hubiera levantado la mano y hubiera dicho, pero alguien tiene que implementar esas redes. Alguien tiene que conocer los protocolos de bajo nivel que están corriendo en esas redes SDN. Y es correcto.
yo como ingeniero en redes conozco todos los protocolos a bajo nivel, sé lo que es EIGRP, lo que es BGP, lo que es MPLS, lo que es AES, VXLAN y todo este nuevo mundo. El tema es que solo lo necesito para implementarlo. Yo voy a necesitar ese ingeniero en redes para esa implementación, pero para administrar y mantener esa infraestructura de redes definida por software, quizás no. Y ese quizás es importante. Quizás no, porque las redes, lo que busca SDN con esa interfaz gráfica es que sea mucho más sencillo e incluso se automatice todas esas tareas. Entonces, si yo hoy como ingeniero en redes, lo que estoy haciendo es hacer enrutamiento, quitar y poner VLANs en puertos, quitar y poner access list y poco más, estoy en problemas. Porque SDN viene a eso, SDN viene a reemplazar esas funciones. Bueno, voy a dejar la otra parte de la respuesta donde me decía qué estudiamos, qué hacemos al respecto, lo voy a dejar para el final, donde tengo un par de slides y la opinión de Gartner al respecto. Y de todas maneras, bueno, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Ya están las empresas migrando hacia SDN. Háblese de Cisco, háblese de Juniper, háblese de otras marcas, sea SDN o sea Software Defined WAN, ya está pasando. Estamos en el momento exacto de la migración de una red basada en consola a una red basada en software. Esto lo asocio mucho a este tema de si tiene o no sentido seguir utilizando la consola, y es una conversación bastante compleja porque hay gente muy purista que defiende mucho el tema de utilizar la consola, utilizar el CLI. De hecho, si yo voy a discutir esto con alguien de Linux, él me va a decir, yo prefiero la consola versus lo que sea. El tema es que la consola en ingeniería en redes era como nuestro diferencial, ¿no? Era solo nosotros sabemos usar la consola para ir a hacer, no sé, una ruta en un par de routers y nadie más lo sabía hacer. Entonces era ese conocimiento y ese uso de la consola era interesante, pero ahora cuando yo voy a poder hacer con 2 o 3 clics una red mucho más interesante que una red que yo pueda hacer básica entre consolas, queda en entredicho, ¿no? Queda como en que la duda, ¿debería seguir usando la consola o más bien empiezo a aprender a usar lenguaje de scripting, por ejemplo, tipo Python, para automatizar y programar esa red? Ya no ir a una consola a botar comandos, sino hacer scripting para programar y automatizar esa red, como le decía. Justamente lo estamos viendo, creo que con este tema de Amazon Web Service, pues, ¿no? Todo está prácticamente en una interfaz gráfica, muy pocos comandos se tipean ahí. Sin embargo, una de sus últimas certificaciones es el Azure, que seguramente tendrá algunas diferencias con AWS. Sin embargo, sigue tendiendo todo a ser gráfico, ¿cierto? Sí, absolutamente. A ver, hay un tema de que cuando yo tengo que hacer muchas veces una sola cosa, una misma cosa, y esto pasa en todos los clouds, en AWS, en Azure y en Google, me dan una consola, pero pensando en scripting, no pensando en que yo vaya a botar comandos, como decía antes, el conft, enter, interface, giga 00, no de esa manera, sino en el que yo voy a tener que usar algún lenguaje de scripting tipo XML, tipo JSON, para configurar esas redes, esas máquinas virtuales, esas aplicaciones y todo eso. Eso es verdad, porque es más fácil hacerme un solo script que estar navegando muchas veces por botones y botones de una interfaz gráfica. Pero ese es el sentido totalmente contrario a la consola como la conocemos hoy día. Sino la consola en ese sentido nos ayuda a automatizar el trabajo. No a que seamos los únicos que sabemos usar la consola para colocar comandos. Un poquito el principio es distinto. Pero bueno, igual lo que les decía antes, es verdad, voy a necesitar un ingeniero en redes que tenga todo ese conocimiento y aprenda además las opciones de SDN, las interfaces gráficas y todo esto. Pero además la parte más importante sería cuando se rompa. Cuando esta red se rompe, también voy a necesitar a un ingeniero en redes que sepa de todo lo que está por debajo, ¿no? Que vaya y abra la consola y vaya a las entrañas de esa red definida por software para solucionar algún problema.
pero eso también tiene por ahí una contrarrespuesta. Lo que buscan, lo que están haciendo Cisco, Juniper, HP y otros fabricantes de networking es que quieren que este controlador de redes SDN también se repare solo. Eso tiene mucho que ver con Machine Learning, con inteligencia artificial, y ya lo están logrando. De hecho, este tan famoso titular, las redes intuitivas, van mucho por ahí, que las redes se enteren por algoritmos de Machine Learning que está fallando en algún momento y sepan qué hacer, y sepan que tienen que colocar un comando u otro en base a todo el conocimiento que ya tiene, por ejemplo, un Cisco en el TAC para resolver problemas, y lo resuelvan de esa manera. Se automatice incluso la resolución de problemas. Entonces seguimos en el dilema de qué pasa con el ingeniero en redes. Entonces solo lo necesito para la implementación. Y después todo se vuelve tan fácil que no necesito esos conocimientos. Bueno, y ahí recurro otra vez a mi blog. Este es un artículo que tengo en el blog, que dice: podrían reemplazarte por una máquina, y esta vez es verdad. Bueno, los que estamos bien metidos en el mundo de tecnología, los que nos gusta, estamos viendo que el Machine Learning, los bots y la inteligencia artificial como tal están empezando a reemplazar gente, están empezando a sacar gente, están desapareciendo profesiones. ¿Pero qué profesiones están desapareciendo? Las profesiones que hacen tareas repetitivas, que están haciendo prácticamente todo el tiempo lo mismo y no requiere de mucha creatividad. Estamos hablando de cajeros de supermercados. Sabemos que ya existen los supermercados sin cajeros, sin ningún tipo de cajero, ni siquiera que yo haga el trabajo del cajero, sino levanto la cosa del mostrador y me la llevo y Amazon me cobra. Eso ya está ocurriendo. Qué sé yo, también estamos viendo drones entregando paquetes. También estamos viendo, recién por esta situación, estamos viendo que hay perros robots vigilando las calles si la gente está saliendo o no. Y eso también va a pegar a redes. Les decía antes, si yo lo único que hago como ingeniero en redes es poner y sacar VLANs de interfaces, poner y sacar rutas, eso ya lo puede hacer el controlador SDN a día de hoy. Imaginémonos cuando a este controlador le metamos inteligencia artificial, va a ser mucho más importante. Pero viéndolo desde un punto de vista ya, contextualizándolo al momento que estamos viviendo en este aspecto de la pandemia y el COVID, muchas empresas están adoptando el tema del home office y tratando de implementar y seguir en funcionamiento con esta nueva metodología. Los ingenieros están prestos ahí ya para poder implementar todo este sistema. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que muchos de los ingenieros tenemos debilidades en los ámbitos de seguridad. Entonces, seguramente más adelante explicarás el tema de la seguridad, que es uno de los fallos que tenemos, ¿cierto? Sí. De hecho, el tema de seguridad es mucho más amplio. Podemos tener otro webinar completo para hablar de seguridad y cómo, claro, este tema del virus ha disparado un montón de cosas. De hecho, se decía que al mismo tiempo que tenemos un virus persiguiéndonos en las calles, también hay un montón de malware relacionado al coronavirus esperándonos. Phishing, anti-malware, ransomware, todo ese tipo de cosas está. Y creo que es uno de los caminos. Me adelanto un poquito, pero yo creo que la ingeniería en redes se va a convertir en una base para ir hacia donde yo quiero ir, para ir a donde me guste, por así decirlo. Y voy a adelantar un slide más. ¿Y cuál es la respuesta que yo tengo a esto que está pasando? ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo también? Reinventarme, es la reinversión, es la evolución del ingeniero en redes. Entonces, ¿qué debo hacer? Me están diciendo que el cloud está quitando trabajos de los ingenieros en redes, me están diciendo que SDN va a necesitar de menos ingenieros en redes, y ese conocimiento entonces ya no lo necesito, tendría que buscar a los lados otra profesión, otra carrera para seguir sosteniéndome. Yo diría que no. Mi respuesta es no. Mi respuesta es que hay que utilizar ese conocimiento como base pero para ir hacia arriba, no a los lados. Esto que decías de seguridad, es más fácil que un ingeniero en redes
se haga un ingeniero en seguridad o en ciberseguridad, por ejemplo, certificado, que lo haga un ingeniero de sistemas, porque le va a tocar aprender todo lo que está por debajo, todo lo que está en las redes como tal. Hoy en día las redes no son solo redes para enviar y recibir información de computadoras, sino va mucho más allá. También hoy en día se habla de la red como sensores de seguridad. Entonces, es uno de los caminos cuando hablo de reinventarse. Una de las cosas más importantes de esto de reinventarnos, esto de evolucionar como ingenieros en redes hacia cualquier lado, es tener esta razón. Es lo que digo acá. El reinventarse está bien, todos deberíamos reinventarnos, pero lo más importante es tener esta razón y que sea una razón proactiva y no una razón reactiva. Quiere decir, ¿qué sería una razón reactiva para reinventarnos? Quedarnos sin trabajo. O que nuestro jefe nos dice, ya no voy a necesitar un ingeniero en redes, dedícate a otra cosa. Una razón proactiva para reinventarnos sería que me interesa hacer algo más, que me interesa que el conocimiento que yo tenga de redes, aprender además, por ejemplo, lo que decíamos antes, aprender Python, para que además del conocimiento de redes y el conocimiento de desarrollo, ahora pueda ser un ingeniero de programabilidad de las redes, que es algo que está absolutamente de moda. Igual el tema de ingeniería de datos es muy interesante lo que está pasando y está considerada como una de las profesiones más sexys del futuro por el titular de Gartner, que dice, quien sepa de modelamiento de datos y todo lo que viene por detrás va a ser una de las carreras mejor pagadas del futuro. Y una de las bases para eso es la ingeniería en redes, es este conocimiento de redes. Entonces, el hecho mismo, lo que decía antes, irme hacia el cloud y aprovechar el conocimiento que tengo de redes para para reinventarme y volverme un ingeniero de cloud, es básicamente lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que creo que ese es el camino de lo que nos queda como ingenieros en redes. Los que estamos estudiando redes o los que estamos dedicándonos a redes, la base está bien, es nuestra base teórica. El conocimiento ese de redes que tenemos nos va a servir para poner más conocimientos encima. Lo que decía antes, programación, Ansible, Python, seguridad, ciberseguridad, que es un mundo completo, inmenso para conversar, todo lo que es el mundo de cloud y lo que se viene, ¿no? Lo que se viene como IoT, lo que se viene como 5G, no es que vaya a desaparecer. Dígame. ¿Vos crees que, por ejemplo, nuestros colegas programadores tienen el camino más fácil hacia ese tipo de tecnologías, considerando que nosotros de base no somos programadores, pero tenemos esa capacidad para configurar por medio de consola, como habíamos hablado anteriormente? Sin embargo, ¿considerás que los programadores están mejor preparados para esto? Para nada, es al revés. Es más fácil que un ingeniero en redes aprenda a programar para hacer programabilidad de las redes, lo que decíamos antes, de que con un clic se levante toda una infraestructura de redes. Eso un programador no lo va a poder hacer. Va a tener que ir a estudiar redes 5 años y recién va a poder hacer esa programabilidad de las redes, porque ahí sí necesito el conocimiento de los protocolos, ahí sí necesito saber qué hay detrás de IGRP, de OSPF, de BGP. En cambio, que yo, ingeniero en redes, aprenda, porque no es desarrollo como tal, es programación. No voy a llegar a hacer una aplicación, framework o cosas raras, sino que lo que yo necesito es, en base a scripting, programar cosas. En base al conocimiento que yo tengo de redes, saber qué significa el número después de un sistema autónomo dentro de IGRP, por ejemplo, que eso no lo sabe el programador o desarrollador y yo sí. Por eso es más fácil para mí ir hacia allá y ser ingeniero de programabilidad de las redes. Pero una de las bondades que tiene SDN, hasta donde he podido estudiar, es la capacidad que tiene de poder, ¿cómo se podría decir esto?, de reconfigurarse ella misma para darle mejor servicio a ciertas aplicaciones, ¿cierto? Qué sé yo, video, bueno, ya sabemos que lo podemos hacer con calidad de servicio, sin embargo, asignarle anchos de banda volátiles, es decir, que vayan cambiando en función a la demanda del tráfico que tenemos y no tener anchos de bandas muertos, por ejemplo, cuando asignamos calidad de servicio. Quizás podamos mejorar ese tipo de cosas a nivel de SDN. Obviamente,
la programación está dentro de eso, y para programar ese tipo de redes tenemos que tener una base de qué sistemas van a correr por ahí, qué aplicaciones van a correr por ahí. Entonces también creo que hay que empezar a asociarse con ese tipo de conocimiento. Claro, sí, por supuesto, pero la verdad es que la base es la misma para todas las aplicaciones. Me refiero a que justamente podemos hablar de eso porque conocemos networking, porque sabemos que los protocolos son los protocolos, que el video es UTP y que la navegación web de una página web tradicional es TCP, cosa de que un programador o un desarrollador por lo general no lo conoce. Entonces sí tenemos esa ventaja. No está de todo perdido los 5 años o 10 años de experiencia que tenemos en redes. Eso sí nos sirve para ir hacia allá. Necesitamos aprender más cosas, eso está clarísimo. No podemos quedarnos con el conocimiento de antes, no podemos quedarnos con el CCNA versión 4, en el que solamente hablábamos de IGRP. Y si nos damos la vuelta ya estamos hablando de muchísimas otras cosas. BXLAN ni siquiera existía en ese momento, y BXLAN hoy se está hablando de que va a reemplazar completamente lo que es VLAN, a la encapsulación VLAN como la conocemos. Y sí, lo que nos queda es aprender y reaprender. Déjeme mostrarle un slide más que a mí personalmente me rompe un poco la cabeza y justamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Este es un diagrama. Este diagrama lo hace Gartner y lo publica, y ellos lo llaman justamente el diagrama del ciclo del hype. El hype sería como que la tendencia, cuánto se habla de un tema, y ellos tienen esta curva. Ellos hacen esta curva de cada una de las tecnologías que están emergiendo, por así decirlo. Fíjense por acá, vamos a ver, Firewall as a Service, vemos Kubernetes, vemos multi-cloud networking, Wi-Fi 6, vemos un montón de tecnologías, y ellos evalúan y dicen en qué fase de la curva está cada una de estas tecnologías. Y esto a mí me explota la cabeza. Fíjense acá donde lo marqué, acá está Software Defined Networking. ¿Se acuerdan que en el 2014 Gartner dijo que esta era una de las tecnologías más disruptivas y tendencias en 2015, y a partir de ese momento un nuevo TI emergía? Ahora, el año pasado Gartner acaba de decir, y esto lo decías antes, que SDN está obsoleto. Así como lo oye, así como lo leen, Gartner, la consultora gigante, el año pasado ya lo dijo, que Software Defined Networking está muerto, está obsoleto, y vamos a dejar de hablar de eso. Y fíjense, 2020, mayo, yo les estoy hablando de que deberíamos convertirnos hacia Software Defined Networking. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con este gráfico? Es verdad, el Software Defined Networking apareció para facilitar las redes, para que las redes no sean de estas personas que solo saben manejar una consola y se traten de automatizar y programar. ¿Qué es lo que se cree? Que Software Defined Networking va a evolucionar hacia estos dos mundos. Ya no voy a hablar de Software Defined Networking, pero voy a hablar de las redes automatizadas y las redes programables. Ya no las redes basadas en consola, o como por ahí yo las llamo en mi blog, las redes basadas en quejas, en que yo voy a hacer cambios de puertos o VLANs o calidad de servicio porque alguien se quejó, sino que de lo que se va a hablar ahora es de simplemente redes programables. Ya no de este tema del control plane, lo saco, lo distribuyo, lo centralizo, sino que voy a hablar de redes programables. Y ahí necesito el conocimiento del ingeniero en redes, pero no ese CCNA versión 4 que se quedó en el 2013. Necesito de ese conocimiento, pero también necesito ahí arriba el conocimiento de Ansible, el conocimiento de JSON, el conocimiento de Python, y bueno, todo lo que sea programabilidad. Ahí es donde voy, en el que ya no me puedo quedar en ese mundo. Básicamente, Gartner ya me lo dijo. Si yo ya estaba basando mi vida profesional en lo que es Software Defined Networking, el año pasado Gartner me dijo, no, estás mal, ya murió. Y esto quizás no es letra muerta, pero Gartner casi siempre tiene la razón. Gartner no es una sola persona, Gartner no es una marca. Si esto me lo estuviera mostrando Cisco, me lo estuviera mostrando Fortinet, o me lo estuviera mostrando otro, quizás lo pondría en duda, porque quizás no le está yendo bien con esto. Pero Gartner es una consultora, es agnóstica a las marcas. Y me está diciendo que ya no es SDN.
que ahora programabilidad. Y programabilidad necesita de gente que sepa programar. Y si además sabe de redes, lo tiene hecho. Bueno, los invito a ir a este artículo que escribí en mi blog, que es un poco de esto, de lo que estamos hablando, un poco de qué es lo que pasó, cómo es que venimos de las redes basadas en computadoras, básicamente las redes que solamente conectaban computadoras, a estas redes que están basadas en la movilidad de aplicaciones. No nos olvidemos que las redes existen no porque las redes tienen que existir. Las redes existen para que una persona hable con otra persona, una persona entregue información a un servidor o saque información a un servidor, y todo lo que viene encima, todo lo que viene de IoT, todo lo que viene de cloud networking y absolutamente todo lo que está pasando. Y esto tiene mucho que ver con SDN, tiene que ver con mucho el tema de programabilidad. SDN es el resultado de una deficiencia en redes. Se necesitaba que las redes tengan menos error humano. Por ahí las estadísticas decían que el 70 u 80% de las caídas de redes, o de las caídas de sistemas en general, eran debidas al error humano, a que alguien se equivocó en una troncal, a que alguien puso el access list en vez de permit, puso deny. Y SDN venía a solucionar eso. Ahora Gartner me dice que ya no, ahora me dice que empecemos a programar las redes. Que no importa si el plano de control está dentro o fuera del dispositivo de Internet Networking, importa que yo sepa programarlas, ya no configurarlas, simplemente que yo pueda programar esas redes. Que cuando una aplicación, como decías antes, una aplicación que necesita video, le diga a la red, yo necesito que me des calidad de servicio, me des más ancho de banda, o preferencia en las colas, se lo dé, y no tenga que ir a preguntarle a un ingeniero en redes que eso pase. El mensaje que les quiero dejar para no seguir aburriéndolos con mi voz es el siguiente, ¿no? Esto nos lo dice Eric Hoffer. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y esto lo asocio muchísimo con lo que decía antes. Yo no me puedo quedar con el CCNA versión 4 que tenía en los 2013, porque ese mundo ya no existe. Porque si yo soy experto en IP versión 4, ya sé que debo aprender IP versión 6. Ya sé que tengo que ir a buscar, a investigar lo que es SDN, o quizás ya no, ya tengo que ir a aprender a programar en Python o configurar Ansible para hacer las redes automáticas, para automatizar las redes, que sería el resultado. Y esto en general, ¿no? Lo que necesito es aprender. Necesito aprender, quizás olvidar cosas, reaprender cosas, pero la base de la ingeniería en redes, el conocimiento profundo de los protocolos, unos y ceros que nos aprendíamos a hacer para hacer subnetting, por ejemplo, o VLSM, eso todavía nos sirve. Lo que necesitamos es reutilizarlo, usarlo como base para colocar nuevos conocimientos allá arriba. Como mencionabas, tenemos que ir migrando ciertas cosas hacia la nube incluso. Hablaste un poco del tema de diseño. Para llegar a la nube, y eso lo veníamos hablando en cursos anteriores que como Checkfire hemos venido dictando, nuestro curso de administrador de redes corporativas, y actualmente estamos con el curso de diseño de redes corporativas. Justamente hemos estado viendo que para llegar a la nube, para establecer un diseño que podamos enviar servicios a la nube, servidores y demás, tenemos que tener una infraestructura física bien hecha. Es decir, lo que mencionaba, ¿no? El tema de las VLAN, el tema de la calidad de servicio, todo ese tema bien configurado antes para recién migrarlo a la nube. Si no, los defectos y los problemas que tenemos abajo seguramente se van a amplificar arriba en la nube y nos costarán mucho más en temas económicos, porque sabemos que, por ejemplo, y menciono mucho Amazon porque estoy estudiando mucho sobre eso, tienen muchas diferencias en tema de coste, digamos, ¿no? En tema de facturación. Entonces, ellos te cobran por consumo, te cobran de distintas maneras. Entonces, cuando vos envías todo un tráfico de cierta manera no bien planificado, te puede llegar a salir en contra incluso, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, dicen que la mayoría de los proyectos de migración a nube, 3 de cada 4 fracasan porque yo no dimensioné bien.
Creo que no va tanto por redes, eso ya creo que es más culpa del de sistemas, porque sí, igual es una charla muy, muy, muy interesante. Lo que dicen los clouds es que yo debo prepararme para migrar la nube. Debo empezar a hacer mis aplicaciones portables. Ahí es donde aparece mucho el tema de contenedores, este tema de contenedores networking, container networking y todo esto. Sí, migrar a las nubes depende mucho más de aplicaciones, mucho más de servidores, mucho más de máquinas virtuales, y necesito hacer un trabajo para migrar. Es muy, muy difícil, no es difícil, es fácil, pero es caro migrar una máquina virtual que yo tenga en un VMware acá y subirlo a AWS. Me va a salir muy caro tenerlo así. Igual, entiendo que AWS me cobra solamente por la descarga y no la subida de tráfico, si no estoy mal. Y claro, si yo empiezo a mandar todo el tráfico que no necesita ir a la nube y lo mismo, y descargarlo, me va a pasar factura. Recientemente lo conversaba con alguien de Microsoft, una persona muy importante de Microsoft, que me decía: yo necesito gente que sepa de redes, porque la gente de sistemas, sabe poner máquinas virtuales, sabe hacer infraestructura, sabe subir toda su infraestructura de Microsoft a la nube, pero no sabe conectarla, no sabe hacer una VPN, no sabe que yo tengo que cifrar esa información. Yo tengo que ir a hacer un par de VLANs en la nube para que colocar que solo algunos puertos hablen entre una VLAN y otra VLAN. Y una de las mayores deficiencias en este momento, y estoy hablando de Latinoamérica, es que la gente que sube cosas a la nube, por lo general es gente de sistemas, gente que viene del mundo de sistemas y no sabe de redes. Y ya hay una deficiencia, se necesita ese conocimiento. Bien, esperemos a ver. Estamos en línea tanto en Facebook como en Zoom. Esperaremos un poquito más para ver si hay algunas preguntas. Me parece que ha sido bastante claro con este tema. En todo caso, lo que yo logro ver es que no estamos muertos aún. Tenemos todavía mucho por donde avanzar, siempre y cuando lo que decía es reinventarse, ¿no? Innovar, adquirir nuevos conocimientos. Absolutamente, Gonzalo. Y este es el mejor momento. Este es el mejor momento posible para hablar de evolucionar. Y lo digo por la coyuntura, lo digo por el coronavirus, lo digo por, algunos le llaman la nueva normalidad, ¿cierto? Algunos le llaman crisis, simplemente. Y como sabes, crisis es igual a oportunidad, pero del que quiere. Si yo quiero seguir teniendo trabajo después de esta crisis, en esta nueva normalidad, tendré que dejar de hacer rutas y poner VLANs en puertos. Y tendré que incorporar nuevas habilidades a mi currículum, aprender a hacer nuevas cosas para no quedarme obsoleto como SDN, para no quedarme atrás, ¿no? Hablando sobre eso, específicamente, ya podrías mencionar algunos tópicos que podrás decir: el ingeniero en redes hoy por hoy necesita saber este concepto sí o sí, y a futuro, ¿en qué debería estar capacitándose el ingeniero en redes en temas bien concretos para que la gente que está conectada entienda por dónde tiene que ir? Si bien mencionás que tenemos que tener conocimiento de varios ámbitos, quizás que nos des unos 2 o 3 tips de cuáles serán. Sí, claro. A ver, mi camino fue el irme mucho al tema de nube, el especializarme mucho en el tema de nube privada, nube pública. Y por ese camino, ese lado que yo elegí, diría que el conocimiento está mucho en aprender OpenStack, por ejemplo, saber qué es OpenStack, saber qué es Neutron, saber por ahí adentro qué es un Open vSwitch, para, digamos, ser un ingeniero de redes que sepa de lo que está hablando cuando habla de cloud privado, por ejemplo. Y lo mismo, para el tema de nube también, conocer cómo funciona una AWS, conocer qué opciones tengo para interconectar yo mi data center on-premise y mi sitio en la nube, por ejemplo, y también cómo funcionan las VLANs ahí arriba, cómo funciona la seguridad entre sí. Eso pensando, digamos, en el mundo de cloud, pero yo diría que algo mucho más necesario sería el tema de programabilidad, aprender Python. Creería que Python es el rey de la programabilidad de las redes hoy en día. Si se fijan, todos los fabricantes de redes ya hablan con Python, o pueden tener un contenedor puedo instalarle yo un contenedor de Python
para que él mismo sea un motor de Python para mover mis scripts, o bueno, para tener una red basada en Python. Bueno, diría que entonces el tema de cloud, aprender mucho del tema de OpenStack, por ejemplo. Por el tema de general, pensaría mucho en Python. Otra de las herramientas súper útiles y que está muy, muy de moda es Ansible, que igual es una herramienta de automatización prácticamente, en el que no necesito tanto conocimiento de programación, pero sí el conocimiento de comandos, por ejemplo, los comandos que necesito para configurar una IGRP, un SPF, esos sí son útiles, y con Ansible puedo automatizar la cantidad de equipos de redes que yo quiera. Eso, y diría por otro lado, bueno, está todo el mundo de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, ahí hay un mundo de cosas para hablar, hay muchísimas cosas que hacer en ciberseguridad, y bueno, también es un camino a elegir. Bien, aquí tenemos un comentario de nuestro gran amigo Paul Mendoza, representante de Nuevo. Nos dice: los programadores solo están mirando las instancias vacías, prácticamente solo las instancias, no hacen cloud, no hacen OpenStack, no hacen CloudStack, por ejemplo. ¿Qué opinas al respecto? Claro, bueno, si entiendo bien, es lo que decía antes. Yo como ingeniero de sistemas, cuando me hablan de nube, para mí es, si ya estoy virtualizando, es hacer esa máquina virtual, llevármela a AWS, y ya estoy. Yo cumplí con mi función. A mí me dijeron, volvete nube, y ya me volví nube. Todo lo que falta es que la información que está en la nube sea pública o pueda conectarse con lo que no está en la nube. Y si bien yo puedo hacerlo siguiendo un par de tutoriales, ahí es interesante saber por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Saber que cuando yo aprieto un botón en la nube y creo una llave de encriptación para un túnel IPsec, sé por qué lo estoy haciendo y qué tengo que hacer con eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Ahí está nuestro valor, creo. Perfecto. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a esas personas que están pensando en estudiar redes? ¿Que se metan o que vayan pensando en otra cosa nomás? Que estudien redes. Necesitamos mucha gente de redes. Mi respuesta fácil es, la ingeniería de redes no está muerta. La ingeniería en redes tiene que evolucionar. Esa es la diferencia. Si yo me quedo como el ingeniero en redes que salí de la universidad hace 10 años, y de hecho todos sabemos que la educación tiene un retraso, un gap debe ser de 10 años de la realidad, lo que existe en el mundo real, entre comillas, y lo que me dice un libro, es fácil 10 años de diferencia. Entonces, si yo me quedo con la información de la universidad, estoy 10 años atrasado. Y Gartner 2 veces ha dado de baja lo que yo había estudiado. 2 veces ya dijo que estoy obsoleto. Entonces, sí hay que estudiar redes, pero no hay que quedarse con lo que está en la universidad. Hay que mirar también un poquito para afuera, mirar nube, mirar ciberseguridad y programación. Estoy hablando de eso de ciberseguridad y seguridad de redes y demás. He visto bastante que se está comercializando eso, es decir, mucha gente está estudiando seguridad. ¿Vos ves que de aquí a poco eso ya sea un commodity, que mucha gente esté metido en eso y prácticamente no haya mucho laburo en ese aspecto? No lo creo. Es que no sé de acá a 5 años, pero en el corto plazo y en el mediano plazo creería que hay mucho mercado para ir rápido en el tema de ciberseguridad. No se olviden que el tema de ciberseguridad es mucho policía y el ladrón, ¿no? Y en este caso el ladrón casi siempre está por adelante. La ciberseguridad hoy en día es muy reactiva. Es mucho de que aparece el ransomware, entonces hago un antivirus, un anti-malware en ransomware. Están de moda los ataques de DOS, entonces necesito una herramienta para combatir los ataques de DOS. Y cada vez son más sofisticados, ¿no? Leía también que están empezando a usar inteligencia artificial para empezar a hacer ataques. Ya no es un ataque de fuerza bruta, ya es un ataque inteligente para robarme una contraseña. Entonces, sí creería que hay muchísimo mercado y esto se va a intensificar, ¿no? Si ahora empezamos a usar mucho más el teletrabajo,
estamos mucho más... fíjense que el edge, el borde de la red deja de existir. Ahora el borde de la red corporativa es mi casa. Y en mi casa yo puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera, literalmente. Y entonces, si el borde de la red corporativa es mi casa, ya se difuminó todo. Bien, a ver, tenemos creo que ya una pregunta que está respondida, pero veamos. ¿Hay más futuro en dedicarse a las telecomunicaciones que propiamente a las redes? A mí me gustan más redes. Y telecomunicaciones siempre va a haber futuro. Pero creo que pasa algo muy parecido. Si yo me voy a quedar simplemente como ingeniero en telecomunicaciones, pero para hacer radioenlaces, igual me voy a quedar desfasado, me voy a quedar obsoleto en algún momento. Yo recuerdo cuando estudiaba, igual nos enseñaban a usar un montón de herramientas y cálculos y Fresnel no me dedico al tema de telecomunicaciones, me dedico más a redes, y tiempo para poder, por ejemplo, poder levantar un par de antenas y un radioenlace. Tiempo después me mostraban que yo levantaba las antenas y por medio de una aplicación ellas mismas me decían cómo tenía que conectarlas, entonces ya no había cálculo que hacer. Entonces creo que pasa algo muy parecido, y de hecho en el mundo de telecomunicaciones, si me voy al ejemplo de las generaciones móviles, 2G, 3G, 4G, 5G, esa evolución es muy, muy rápida y van dejando obsoletas a tecnologías, pero muy rápido, ¿no? Cambian completamente. Del 2G al 4G es abismal la diferencia de cómo se hace por detrás. Bueno, sí. Yo que estoy más dedicado al tema de las telecomunicaciones, haciendo una comparación de lo que decís, por ejemplo, trabajo mucho con temas de WISP, proveedores de internet inalámbricos, que precisamente son ellos los que están moviendo actualmente parte del mercado, porque el 5G está paralizado con este tema del COVID, que lo tratan de relacionar, digamos, ¿no? Entonces, los temas de los WISP están fuertemente, más aún hoy, que la gente, al estar más tiempo en sus casas, necesitan conexión a internet, y en muchos países de Latinoamérica están tomando la opción de enviar o dar clases a sus alumnos de primaria y secundaria por medio de internet. Entonces es una gran demanda que están teniendo actualmente. Sin embargo, son redes de poco tráfico, ¿no? Son redes de poco tráfico. Entonces hay una migración, están tratando de migrar, o quizás de hacer un mix entre radioenlace y fibra óptica, transportar la señal a largas distancias, una vez llegado a cierta comodidad, poder bajarla y empezar a distribuirla a través de fibra óptica, porque obviamente nos da más estabilidad, más ancho de banda y mejores servicios, incorporar nuevos servicios, ya sea el IPTV, que actualmente está muy en boga y mucha gente está optando. Obviamente con toda esta revolución al tema de los millennials, de la generación Z, que ya no quiere ver televisión, comerse tantas propagandas, que quiere ver el contenido cuando quieren, donde quieren y de la manera que quieren. Entonces esta es una pequeña forma desde el punto de vista que yo lo veo de la telecomunicación. Obviamente todo esto está ligado a redes, no se puede implementar un sistema IPTV a punta de telecomunicaciones, tiene que haber detrás toda una ingeniería de redes, y eso lo hace interesante. Mencionabas que todo hay que ir adaptando nuevos conocimientos hacia la nube, es cierto. Sin embargo, quizá un poco más de este lado de Latinoamérica, todavía no va a ser tan fuertemente eso, dependiendo de las empresas con las que trabajemos, ¿no? Como te mencionaba, este tema de las WISP no son grandes empresas, pero sí son muchas. Entonces hay bastante mercado en ese sentido. Optimización de esas redes, mejorar, implementar nuevos servicios. Entonces, probablemente de este lado quizás los ingenieros de redes tengamos un poco más de tiempo para adaptarnos a eso. Sin embargo, es algo que sí o sí va a suceder, ¿no? Sí. Recientemente una revista publicaba un artículo mío del cloud y cómo es que es interesante para el mundo emprendedor, y el mundo emprendedor se parece mucho a las pymes que tenemos muchas en Bolivia y en Latinoamérica en general. Y sí, más bien yo creo que es verdad, lo que decían al principio, que la nube es para todo y para todos, eso es mentira. Muchas cosas se van a quedar on-premise, no van a ir a la nube. Y eso ya se está dando cuenta el mundo, que la nube no es para todos. Pero
para pymes, emprendedores y mercados que no tienen acceso a grandes infraestructuras para hacer, por ejemplo, Machine Learning o IoT, hoy con la nube se puede hacer. Hoy con la nube pagando un pago por consumo, prácticamente un alquiler, hoy día sí puedo llegar a empezar a hacer desarrollo de Machine Learning, que antes era imposible. Antes, para poder hacer algo de Machine Learning y tener infraestructura de Machine Learning, eran millones de dólares. Hoy día puedo empezar a probar con $100. Pero bueno, igual esa es una conversación muy, muy filosófica y mucho más amplia. Creo que vamos a empezar a cerrar con esta última pregunta. Dice Marcelo Humberto Murillo: ¿es posible que posteriormente la inteligencia artificial se encargue de la ciberseguridad y que ésta quede obsoleta? Yo creo que sí, ¿no? Pero también va a haber ciberseguridad al otro lado. Es un tema también súper filosófico. La inteligencia artificial se basa o el machine learning, en aprendizaje automático. Y es prácticamente lo que hacemos hoy. Aprendemos que existe ransomware o cómo funciona un ransomware. Aprendemos y lo solucionamos. No sé cómo sería en el tema de ciberseguridad, porque de hecho la gran ventaja de una inteligencia artificial no es que compite individuo contra computadora, sino compite individuo contra red de computadoras, que es la inteligencia artificial o las redes neuronales conectadas. Y ahí no veo una red de inteligencia artificial combatiendo en ciberseguridad con otra red de inteligencia artificial. Nos metemos mucho en ciencia ficción. Evidentemente. Se va a ver en Matrix 4. Bien, estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy gratificante y la verdad alentador. De cierta manera hay que decirlo que alentador, porque el título ha sido muy subjetivo, ¿no? Mucha gente vino aquí a ver cómo era que iban a morir, ¿no? Entonces, ha sido interesante la charla. Esperamos tener la oportunidad de aperturar un nuevo espacio sobre estos temas. De paso, ¿puedes hablarnos de tu web? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y verdad, atento a cualquier otro tema de conversación. Bueno, yo tengo mi página web, juancarlosadra.me, donde hablo de estos temas. Hablo de bastantes temas polémicos. Por ahí tengo otro, el más polémico de todos fue el data center está muerto. También los invito a mirarlo. Hay muchísima tela que cortar también ahí y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Esta transmisión va a ser guardada y subida a todas nuestras plataformas: YouTube, Facebook, y probablemente a LinkedIn también, y a nuestra página oficial, que es www.check-mediofiber.com. Entonces, es más, le sugerimos a todos los participantes que nos puedan dar algunos temas para el cual desarrollarlo más adelante. Si es que queda algo ahí poco resuelto o en incógnita, también lo pueden comentar en los comentarios y se lo trasladamos posteriormente al ingeniero Juan Carlos, a ver cuando tiene tiempito y nos responde. Y seguiremos viendo otros temas orientados a networking. Probablemente el de data center es bastante interesante, puesto que sigue una línea de lo que hemos venido hablando respecto a la migración a la nube, ¿no? Entonces, nuevamente agradecido por haber participado en este webinar y esperamos que podamos establecer una nueva sesión. Espectacular, muchísimas gracias. Gracias, chao. Buenas noches.